Hola chicos, ¿cómo están? Nuevamente saludarlos para presentarle el último contenido que vamos a ver en esta tutoría, que es el entrenamiento. Lo que vamos a ver en esta última clase es definir entrenamiento. Vamos a ver unos cuadros donde vamos a repasar algunos tests. Después vamos a ver una característica del entrenamiento y después nuevamente vamos a ver un cuadro y por último repasamos las actividades que tenemos para este contenido. Acá, como están viendo en pantalla, dice que entrenamiento es producir un daño controlado para estimular la síntesis de proteínas en función de una actividad motriz específica. Luego tenemos otra que dice un conjunto de estímulos exógenos, cargas, aplicado al organismo que buscan cambio de adaptación biológica y de estímulos endógenos que alteran su homeostasis, equilibrio interno. Bien, acá ya estamos viendo algunos términos que tienen que ver más precisamente con fisiología, pero básicamente está hablando de cargas que producen adaptaciones en nuestro sistema. Acá tenemos otras conceptualizaciones y diferentes autores, donde Harry dice que es un proceso pedagógico de perfeccionamiento conducido por medio de principios científicos y particularmente enseñanza que apuntan a actuar planificada y sistemáticamente sobre la capacidad de disposición que permite conducir a un deportista a alcanzar altos rendimientos en el deporte. Mathieu dice todo aquello que comprende la preparación física, técnica, táctica, intelectual y moral del atleta con ayuda de ejercicio físico. Bien, nuevamente está hablando de estímulos, de carga externa, y esa carga la podemos obtener, como dije hoy al principio, con diferentes tests que ahora vamos a repasar rápido, que nos va a aportar datos para poder planificar nuestra actividad. Bien, acá tenemos un cuadro con los tests, 4 tests que nos va a dar información, nos va a permitir recopilar información y utilizarla de manera prudente. Antes de seguir, les recomiendo que cuando ustedes tengan duda de términos, de conceptos, de sus planes, si es que les interesa el entrenamiento, vayan a una página, GC se llama, G de gato, guión, las S y la E. Es muy confiable esa página. Bien, como por ejemplo la VAM la pueden buscar en esa página. Pero básicamente la VAM es el volumen aeróbico máximo que uno obtiene en un determinado estímulo. Bien, acá es una corrección rápida, donde como decía la VAM nos va a permitir obtener la velocidad, que es espacio sobre tiempo, y el tiempo, que es espacio sobre velocidad. Acá voy a explicar el cuadrito. Tenemos 4 tests. El test de la milla, que se hace caminando, donde tengo que recorrer 1609 metros. Digamos, esto se puede hacer en una pista de salud. Sí, creo que en todos lados hay, donde están marcados los metros. Entonces yo comienzo caminando, camino hasta llegar a los 609 metros, y ahí paro el reloj, y acá tengo un dato, el tiempo. Luego tengo el test de 1000, o sea que sería 1 kilómetro. En 1 kilómetro yo tengo que correr a máxima velocidad a todo lo que dé y frenar el tiempo cuando llego. Acá me dio 3 minutos 45 segundos. Este cuadro, bueno, estos test me lo hicieron a mí y yo se lo comparto para ver los resultados que me dio. Acá tenemos el test de Cooper, muy conocido, donde tengo que correr 12 minutos, y cuando paro el tiempo, cuántos kilómetros hice. Entonces acá tengo ya tengo 2 datos, el tiempo y la distancia que hice. Bueno, y el último test de 2400 metros, bueno, también corro a velocidad lo que dé hasta el agotamiento, 2400 metros, y paro el tiempo. Si por ejemplo, obviamente si yo llego caminando, bueno, llego caminando, paro el tiempo. Igualmente estos test para utilizarlo tienen sus criterios. Obviamente que el test de milla es para gente que adulta,
o de sobrepeso, que no puede, que se puede lastimar corriendo haciendo los demás test, entonces le propongo hacer este test. Los demás test son para gente entrenada. Esa es una diferencia por ahí que hay que tener muy en cuenta. Después hay otro parámetro que también es importantísimo, que es la frecuencia cardíaca. Así que, o sea, que es cuando me tomo abajo del cuello con los dedos, el índice del medio me lo tomo y ahí yo tengo la frecuencia cardíaca. Entonces yo hago el relojito, el cronómetro, y me tomo la frecuencia cardíaca. Obviamente es en un minuto, sí, pero hay una fórmula donde yo puedo obtener mi frecuencia cardíaca haciendo lo menos segundos. No voy a estar un minuto contando los pulsos en un minuto. Entonces se divide, son 60 segundos. Si yo me tomo el pulso en 15 segundos, a los 15 segundos yo paro de contar, me da un resultado y ese resultado lo multiplico por 4 para llegar al minuto. Entonces a mí a los 15 segundos me dio 29, como dice acá, y yo lo multipliqué por 4, entonces 116 minutos, 116 latidos por minuto. Y acá me dio más, obviamente, porque a más intensidad el corazón trabaja más, el pulso se eleva. En 15 segundos me dio 46, multiplicado por 4, 184, viene el TSQ promedio 48 y así. Esto lo puedo hacer, por ejemplo, también en 10 segundos. Yo tomo el pulso en 10 segundos. Entonces a los 10 segundos lo multiplico por 6 para que llegar al minuto. Y también lo hacen a los 6 segundos, que lo multiplico por 10 y le termino poniendo un 0 a lo que me da el pulso. Pero bueno, hay un montón de criterios que lo hagan en 20, en 15, en 10, en 6, hay muchos criterios. Pero bueno, yo lo recomiendo en 15 segundos. Luego, al minuto, acá dice frecuencia cardíaca de recuperación, al minuto me tomo otra vez el pulso. Me lo tomo en 15 segundos, el resultado lo multiplico por 4 y me da esto. Bien, acá hay algo que hay que tener en cuenta, un índice de Pascua, si bien lo nombro, donde la recuperación tiene que estar entre 12 en adelante. Si yo recupero entre 12 para abajo, es una patología que está relacionado con una enfermedad cardíaca. Eso es lo que dice este autor. Sí, vuelvo a repetir, yo me tomo el pulso, por ejemplo, estos 116, yo solamente bajo, ponerle 110, o sea que bajé 6. Ahí hay un problema cardíaco, tengo un problema cardíaco, pero bajé a 80, muchísimo, superé los 12 segundos, ¿me entienden? Ahora vamos a pasar a una característica del entrenamiento. Bien, hoy definimos entrenamiento, ahora vamos a ver cómo su característica. Acá tenemos una característica de Navarro y Rivas de 2001, donde habla de, según su naturaleza, según su magnitud, su duración, su orientación y su organización. Lo que vamos a ver es la magnitud. Esto es importantísimo para poder utilizar esos datos que nos da los test, ¿sí? Por eso vimos el cuadro primero. Esos datos del minuto, segundo, distancia, frecuencia cardíaca, ahora lo tenemos que utilizar de manera prudente, de manera criteriosa, y lo vamos a hacer con la magnitud, viendo lo que es el volumen, la intensidad y la densidad. Primero tenemos el volumen, y dice acá que se refiere al aspecto cuantitativo, o sea, cuánto, la cantidad. Dice, define principalmente el aspecto cuantitativo del estímulo de entrenamiento. También se divide en volumen total y parcial, pero acá tenemos unos parámetros más precisos de lo que quiere decir el volumen. Es el número total de ejercicio, el número total de repeticiones, de series, de kilómetros y demás, ¿sí? Esto sería básicamente lo que es el volumen. Y tenemos también la intensidad, que como bien dice acá hace referencia a la calidad a nivel cualitativo del entrenamiento. Y eso podemos usar diferentes parámetros, como bien dice acá abajo. Nos vamos a centrar más que nada en el VO2 max, ¿sí? Y ahora vamos a ver otro cuadro para aclarar un poquito más. Utilizando este parámetro me va a permitir a mí darle más precisión a los datos que obtuvimos de nuestros tests. Y por último tenemos la densidad, el tercero.
Esta tiene que ver con el esfuerzo y el descanso. Tenemos, por ejemplo, también cómo utilizarlo. Con el descanso me está refiriendo también a las pausas, como dice acá, bajando los periodos de recuperación entre las series. Esa es una manera de utilizarlo. Disminuyendo los intervalos entre sesiones, aumentando el número de ejercicios por sesiones, incrementando el número de repeticiones por sesiones, aumentando el número de series por micro o sesiones. Se entiende esto, obviamente. Aumento la repetición, aumento los ejercicios, disminuyo los ejercicios y demás. Depende el día que vamos a entrenar. Tampoco vamos a estar todos los días aumentando porque nos podemos lastimar. Tiene que haber un día de recuperación, un día de donde usemos la máxima capacidad y otro día donde estamos entre el medio. Siempre hay que ir variando en esas cosas, no siempre aumentando porque vamos a llegar a un punto en que nuestro cuerpo no va a poder soportar tanta carga y vamos a pasar por un periodo de fatiga y nos vamos a lastimar. ¿Sí? Ahora vamos a ver un cuadro para darle más precisión a lo que estoy hablando. El cuadro que le quería mostrar es este cuadro es de la página, como le dije hoy, de GC. ¿Sí? Acá tenemos áreas funcionales donde dice, bueno, entrar en calor generativo. Esto sería aeróbico, subaeróbico, superaeróbico y VO2 max. Acá aparece, ¿sí? Lo que hoy estábamos hablando. Bien, acá véanlo al punto 1 como aeróbico. Entonces tenemos aeróbico, el tipo de ejercicio, carrera continua, o sea, voy trotando. El volumen, de lo que estamos hablando hoy, la característica de la carga, expresado en kilómetros, 2 a 5 kilómetros. ¿Sí? La intensidad del VO2 max, de 55 y 65%. El pulso por minuto, 130 a 140. En este cuadro es espectacular. Después tenemos el subaeróbico, también te dice carrera continua o circuito, su volumen 8 kilómetros más, o sea que esto, bueno, este volumen es dividido. Si hago 8 kilómetros, hago 6, lo divido. Por ejemplo, pasada. Las pasadas es una característica del subaeróbico, ¿sí? Y esa pasada tienen que estar entre el 65 y el 75% de nuestro VO2 max. Los pulsos tienen que rondar entre 150 y 165 y bueno, nivel de lactacidemia, esto es esa fisiología, pero acá tenemos en este último la recuperación que hay que tener entre estas intensidades. Si yo un día hago subaeróbico, voy a volver a poder hacer subaeróbico después de las 24 horas, ¿entienden? Tarda un poquito más en recuperarme, a diferencia de el aeróbico. A las 6-8 horas yo estoy recuperado para nuevamente tener otro estímulo. A donde hay que tener más recuperación es cuando trabajo al máximo, ¿sí? Acá te dice que volumen de 3 a 5 kilómetros también tiene que estar fraccionado. La intensidad es al 90, al 98, los pulsos ya se elevan, el nivel de lactacidemia se va también, y puedo volver a hacer trabajar a máxima velocidad después de las 36 a 48 horas. Bien, ahora vamos a esta característica de entrenamiento, que es la intensidad, que me interesa explicarlo un poquito más. Bien, acá si leen algo, acá por ejemplo el Fartlek es un método de entrenamiento donde voy, por ejemplo, trotando suave y de repente empiezo rápido y freno y voy suave, rápido, suave, voy variando ahí las velocidades, voy jugando con las velocidades. Pero bien, vamos a esto, a la intensidad de VO2 max. Bien, chicos, vamos a aplicar, volvemos al cuadro nuevamente, a aplicar la BAM, ¿sí? Lo que venimos hablando un poquito. Bien, vamos a tomar como datos externos de un estímulo, de un test. Vamos a tomar el de 1000 metros, ¿sí? Que representa 1 kilómetro. Entonces yo, este que me lo hicieron a mí, yo tardé en hacer 1000 metros 3 minutos 45 segundos, ¿sí? Mi frecuencia cardíaca máxima fue 184 y de recuperación 108. ¿Sí? Si restamos acá, creo que tengo bastante recuperación. Bien, ahora la BAM. Con la BAM podemos sacar la velocidad y podemos sacar el tiempo. Primero vamos a sacar la velocidad, ¿sí? Acá hay que tener en cuenta el VO2 max.
el porcentaje de intensidad que vimos en el cuadro gris, para ser más preciso. Bien, vamos de a poco. Yo obtuve, nuevamente vuelvo a repetir, 3 minutos 45 segundos. Esto lo tengo que pasar segundos, a los 3 minutos 45 segundos, que son 225 segundos. Entonces, acá suplanto los datos que necesito para resolver esta ecuación y pongo 1000 metros sobre 2,25 segundos. ¿Sí? Acá tenemos expresado en metros y segundos. Eso me va a dar la velocidad, que son 4,44 metros segundo. Esta velocidad es la máxima. Esto yo hago en un segundo. En un segundo a gran velocidad hago 4,44 metros. Hago en un segundo. Es mi máximo. Es todo lo que doy yo. Entonces volcamos los 4. ¿Sí? Este sería el 100%. Sería el 100% de mi capacidad aeróbica. Entonces ahora yo lo quiero trabajar en una intensidad, en un porcentaje que está expresado en el cuadro. Volvamos al cuadro. El cuadro acá nos muestra la intensidad expresada en porcentaje. Al 55 y al 65% estoy trabajando lo aeróbico. Entre el 65 y el 75% estoy trabajando el subaeróbico. ¿Sí? Del 100% que tengo yo, mi 100% es 4,44 metros. Entonces yo tengo que acá aplicar la fórmula y usarla al 65% para trabajar al subaeróbico. Si yo quiero trabajar el super aeróbico, es entre el 80 y el 85%, ¿me entienden? Entonces yo, por ejemplo, quiero trabajar el subaeróbico al 75%. Entonces vuelco los 75% y me va a dar el siguiente resultado. Me va a dar 3,33 metros segundo. ¿Sí? Esa va a ser mi velocidad al 75%. O sea que al 75% yo estoy haciendo menos que el 100%. Estoy haciendo 3 metros. Y al 100% estoy haciendo 4 metros. ¿Me entienden? ¿Me entienden? ¿Va queriendo? Entonces, yo a esta velocidad expresada en metros segundo, acá me voy a colocarlo, lo tengo que pasar kilómetros y lo tengo que hacer multiplicando por esta constante 3,6. Esta es una constante que me está diciendo que la hora tiene 3600 segundos. Entonces lo simplifico, queda 3,6. Y acá me va a dar, cuando haga esto, me va a dar a la velocidad que yo voy, que me va a dar casi 11 kilómetros, un poquitito más. Esa velocidad, la velocidad que voy a llevar por hora. ¿Sí? Esto es por metro. ¿Sí? Vean las expresiones por metro. Bueno, acá me lo voy a poner, vuelvo a repetir. Es por metro. Yo quiero pasar a kilómetro por hora y son casi 11 kilómetros que voy. Quiero aclarar una cosa. Si yo tengo un reloj que obviamente tiene solamente cronómetro, no me va a tirar los kilómetros. ¿Sí? Que solamente tiene cronómetro y yo no obtengo, no sé cómo obtener que voy a esa velocidad. ¿Cómo es verdad que voy a esa velocidad, que voy a 11 kilómetros por hora? No lo tengo. Entonces lo tengo que pasar a tiempo, porque siempre voy a tener los kilómetros. Si voy a la pista de salud lo voy a tener marcado a los metros, o si voy corriendo donde hay carteles que me indican cuántos kilómetros, también puedo trabajarlo, ¿sí? Entonces tengo que concentrarme en otro dato, que es, en este caso, es el tiempo. Por eso acá abajo utilizo la fórmula BAM para sacar el tiempo, ¿sí? Paso el tiempo, lo saco y queda espacio sobre velocidad. Entonces el espacio son 1000, seguimos con 1000, sobre el 75%, que son 3,33, y me da 300 segundos. Porque los metros se van, sabemos que es 3,33 metros segundo. Los metros con metros se van y quedan segundos. ¿Sí? Esto es matemática pura. Y me va a quedar 300 segundos. Estos 300 segundos, si lo paso en minutos, son 5 minutos. Y 300 dividido 60, que son 60 segundos, me da 5 minutos. Entonces yo acá aclaro que un metro es igual a un kilómetro. En un kilómetro yo lo tengo que hacer en 5 minutos si quiero trabajar al 75%, el super aeróbico. Yo quiero trabajar el super aeróbico al 75%. Entonces cada un kilómetro yo tengo que tengo que llegar a los 5 minutos. Si hago 2 kilómetros lo tengo que hacer en 10 minutos. Si hago 3 kilómetros lo tengo que hacer en 15 minutos, y así me voy controlando yo que estoy trabajando en el super aeróbico. ¿Para qué quiero saber esto yo? Para saber los beneficios fisiológicos que me van a traer.
No lo vamos a ver en los beneficios fisiológicos, pero, pero en sí ese porcentaje trae beneficios. Si yo quiero trabajar en el aeróbico el 50 y 60%, si yo multiplico acá, vamos de nuevo, los 1000 metros, lo máximo que tengo en un segundo son 4 metros, corrijo, entonces acá yo pongo 0,50 y me va a dar 2,22 segundos, es la mitad, ¿sí? Voy más lento, los paso kilómetros serían 7,9 kilómetros y después lo paso acá en el tiempo y me va a dar 450 segundos y voy a tener 7 minutos 50 segundos. Entonces kilómetro en el aeróbico yo lo tengo que hacer en 7 minutos 50 segundos, ¿sí? A los 2 kilómetros en el aeróbico lo tendría que hacer en 15 minutos más o menos, ¿sí? Calculando así rápido, y lo voy haciendo más lento y estoy trabajando el aeróbico, me estoy recuperando, ¿sí? ¿Me entienden? Porque esas zonas, esto es importante que lo entiendan. Si el porcentaje, ¿por qué necesito el porcentaje? Para ubicarme en la tabla y saber qué beneficio estoy obteniendo, ¿sí? Que están expresados en esa página. En fin, lo importante es saber ubicarse en la tabla y poder saber conscientemente qué es lo que le está pasando a mi cuerpo. Si yo todos los días trabajo al 75%, tengo que bajar un poquito los niveles porque me puede perjudicar. Yo tengo que jugar con ese porcentaje. Si no, todos los días voy a hacer el mismo porcentaje, lo voy a bajar, lo voy a subir, y lo recomendable, hay muchísimos métodos, es ir subiendo y bajando. Y para gente que quiere, que lo hace para mejorar su salud, puede jugar con esto. Pero para gente deportista, obviamente, los que van al club, los preparadores físicos, trabajan de diferentes maneras todos los días para estimular y sacar esos beneficios fisiológicos. Bien, volvemos a este cuadro, pero al cuadro que está debajo. El cuadro que está debajo te recomienda cómo trabajar en la zona, cómo hay que fraccionar la distancia para trabajar en un porcentaje, ¿sí? Sabemos que el aeróbico no se fracciona, es continuo. Desde el subaeróbico, desde el 65% para arriba, ya hay que fraccionar porque es mucha carga, ¿sí? Acá te recomienda incluso el porcentaje, que hoy recién estábamos hablando, cómo sacar el porcentaje. En el subaeróbico lo divido entre 1 y 5 kilómetros, o sea, como el test que teníamos, entre 1000 y 1000 metros. En 1000 metros yo lo hago el 60%, me recupero, micropausa y lo vuelvo a hacer. ¿Sí? No hay macropausa en subaeróbico. ¿Sí? Acá te da otro ejemplo de cómo hacer una serie de 12 de 1000. Acá estamos hablando ¿de qué estamos hablando? ¿De volumen, intensidad o densidad? ¿Me entienden? Estamos hablando de volumen, ¿sí? Son 12 repeticiones de 1000 al 60%, ¿sí? Recuperación entre 30 segundos y 50 segundos. Acá hay otro, te recomiendo otra serie y así, ¿sí? Y para volver a estimular mi cuerpo tienen que pasar 24 horas para volver a realizar un entrenamiento. Dicho en otras palabras, tienen que pasar 24 horas. Bien, acá también con el super aeróbico lo mismo. 300 a 1000 metros se puede fraccionar. Hablando de volumen, ¿sí? La intensidad, 55, 70%. Me recupero un poco más, ¿sí? Acá puedo obtener macropausa después de hacer una serie. Tengo una macropausa de 3 minutos. Acá también volvemos a hablar de volumen. La densidad obviamente la tenemos acá, ¿sí? En la micropausa y la macro. Después veo dos más, ¿sí? Cada vez que es más intenso el estímulo, tengo que tener más tiempo de recuperación, ¿sí? Porque me puedo lastimar, me puedo lesionar, no puedo tener un buen rendimiento y exijo el músculo y me puedo, por ende, por ejemplo, desgarrar, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta este cuadro también. Es muy importante tenerlo en cuenta. Vuelvo a repetir, es de la página de GC, así que se lo recomiendo. Y se lo recomiendo para hacer la tarea. ¿Sí? Ahora vamos a pasar a explicar dos cositas más y después explico la tarea. Bien, chicos, editando el video y viendo algo extraño en este cuadro, creo que están mal expresados los valores en el sub y en el super.
Sabemos que el subaeróbico es inferior al superaeróbico y el superaeróbico es inferior al VO2 max. Este 70 está bien, este 60 iría de este lado y este 55 estaría de este lado. Entonces ahí hay más coherencia en los datos. Y otra cosa que quiero aclarar es sobre el VO2 max, que lo fracciona entre 200 a 800 metros. ¿Por qué quiero aclarar acá? Porque yo estoy hablando del test de 1000, ¿sí? Creo que para ser pasada, en este caso en esta área funcional o VO2 max, pasada de 1 kilómetro, es recomendable, creo que para atletas profesionales, porque te morís haciendo pasada de un kilómetro. Lo que se puede hacer acá es tomando los 200 metros, ¿sí? Hacer un test diario de los 200 metros. 200 metros son 2 cuadras, entonces yo corro a toda velocidad esas 2 cuadras y tomo el tiempo, y ahí ya tengo un dato importante para utilizarlo en la fórmula de la BAM. Como decíamos acá, suplantamos los datos. En vez de poner 1000 metros, ponemos 200 metros y bueno, un valor aproximado o promedio de los 200 metros serían 30 segundos. Entonces yo hago dividido 30 segundos, que me da 6.6. Ese 6.6 es mi máxima velocidad por metro. Entonces recurro a este punto para ubicarlo en una zona. Lo ubicamos en VO2 max y tenemos el 80%, 6.6 por 0.80, tenemos 5.28. Ese 5.28 tomamos el último punto para ver el tiempo que tenemos que tardar, 5.28, entonces hacemos 200 por 5. Dividido 5.28 me da 37. 37 segundos es lo que tengo que tardar entonces para hacerlo al VO2 max. ¿Sí? Yo tenía 30 segundos, lo ubiqué en una zona de área funcional y luego descubrí el tiempo que tengo que tardar en esos 200 metros. O sea, tengo que tardar un poquito más para ubicarme en esa área funcional, porque si no estaría fatigándome totalmente, ¿sí? Luego quiero aclarar otra cosa también, otra variable con la cual puedo planificar mis entrenamientos diarios, que eso con la frecuencia cardíaca que tenemos como resultado dentro de los test. Acá tenemos el de 1000 metros, que tenemos 184 de frecuencia cardíaca máxima, ¿sí? Esos 184 yo le saco un porcentaje, por ejemplo, lo ubico en la zona de superaeróbico, que me va a dar 110, ¿sí? Si yo disminuyo la velocidad, obviamente la frecuencia cardíaca va a ser menos, ¿sí? Eso también puede ser una variable para controlar mi respuesta cardíaca cada vez que hago una actividad, ¿sí? Igual en los 200 metros, cuando la hago a máxima velocidad, también me puedo tomar el pulso, y con el pulso puedo sacar un porcentaje. Bien, volvemos al cuadro de los tests. Acá tenemos el test de Cooper, ¿sí? Todos estos tests tienen un cuadro, o sea, y una fórmula donde me ubican en una tabla de comparación, ¿sí? Acá vamos a ver, por ejemplo, el test de Cooper. 12 minutos dura este test, sí o sí 12 minutos, y los datos que me dan es la distancia, los kilómetros, la frecuencia máxima y la recuperación. Acá tenemos el cuadro que le estaba diciendo comparativo. Mi distancia fue 2530 metros, entonces yo me ubico 2500 acá, 2500, y es buena, ¿sí? Es buena. Es un dato importante para saber yo cómo estoy, ¿sí? de mi rendimiento, de mi capacidad de usar bien el oxígeno.
Bien, hay hombres y mujeres, obviamente hay diferencia de rendimiento por cuestiones biológicas y fisiológicas, mucha diferencia hay. Acá quiero mostrarle otra teoría que también va a ser interesante mostrársela, solamente repasarla, y que es con el tema del índice de masa corporal. ¿Cómo lo obtengo yo? Antes de explicarle esto, abajo en este cuadrito, como vemos ahí, dice es una fuente de la Organización Mundial de la Salud. Esto es lo que vimos en el primer contenido, donde había que buscar que la salud según la Organización Mundial de la Salud. Bien, la Organización Mundial de la Salud nos brinda un cuadro comparativo para poder entender y comprender cómo estamos de peso, y utiliza una fórmula. Vuelvo a repetir: índice de masa corporal es nuestro peso dividido o sobre nuestra altura al cuadrado. Acá tenemos que la persona pesa 70 kilos y mide unos 70 metros cuadrados. Entonces nuestro valor es 24,22. Nos vamos al cuadro y estamos en lo normal, estamos dentro de lo que es lo normal. Entonces el riesgo no estamos en riesgo. Pero si nos ubicamos ya en estos valores, acá podemos ver que el riesgo se va elevando. Entonces es donde tenemos que tener en cuenta también un criterio para hacer actividades. Estos criterios están relacionados con otras teorías, y más que nada creo que hay que tener también prevención en este caso, y consultar con profesionales que nos puedan brindar un poquito más de datos de nuestro peso, por qué tenemos mucho peso, cuál es nuestro problema. Obviamente, como decía hoy, estas personas que están en estos valores no pueden hacer el test de Mill, no pueden hacer el test de Cooper. Se complica por el peso. El problema primeramente está puesto en el peso. Bien, quiero agregar algo más que se me pasó, pero es sobre la fuerza. ¿Cómo trabajo la fuerza? Ahora vamos a recurrir a un cuadro y lo vamos a explicar rápidamente, y no es tampoco muy complicado, también tiene que ver con porcentajes, y bueno, lo vamos a ver y lo vamos a explicar. Bien, acá tenemos el cuadrito de fuerza, ¿sí? Cuando yo levanto pesa. Los que fueron al gimnasio quizás le han hecho este test de una RM, ¿sí? Que es el peso máximo que yo puedo hacer una repetición, ¿sí? Por ejemplo, puedo levantar 50 kilos y solamente alcanzo a hacer una repetición, no alcanzo más. Bueno, ese es mi peso máximo, el que yo puedo levantar. Entonces, a partir de los 50 kilos, por ejemplo, empiezo a jugar, a sacar los porcentajes, ¿sí? Acá tenemos las intensidades que nos va a permitir también hacer series. Nos recomienda series, nos recomienda descanso. Esto también es GC. Los efectos que tenemos, ¿sí? Es casi lo mismo con los porcentajes de la BAM, de la fórmula. Tenemos que intensidad máxima al 90% de 50 kilos, que obviamente está entre los 40 y 45 kilos, o 45 kilos más precisamente, y donde nos dice que tenemos que hacer, donde nos dice este cuadro que podemos hacer 4 repeticiones o 8, entre 4 y 8 mejor dicho, y serie entre 1 y 3, los descansos entre series, máxima explosiva, la que vimos en la clase anterior. Acá tenemos los efectos para favorables que nos va a beneficiar a nuestro cuerpo, y lo mismo con lo demás. Si queremos hacer un excéntrico explosivo, excéntrico concéntrico explosivo es al 70%, la repetición entre 6 y 8, serie entre 3 y 5 minutos de recuperación, ¿sí? Acá tenemos la densidad, obviamente, tenemos el volumen y tenemos la intensidad, ¿sí? Bien, es básicamente lo mismo, no cambia mucho, pero sí hay que tener mucho cuidado con la fuerza, con la postura. El RM hay que estar preparado, hay que practicar la ejecución primero, hay que saber la hacer y luego la hago, consciente de que estoy haciendo un test y que tengo que tener siempre la postura exacta, porque me puedo lastimar, ¿sí? Porque estoy levantando un peso importante, ¿sí? El test de RM, bueno, tiene su fase, su preparación, y bueno, no lo vamos a ver, pero sí vamos a ver cómo trabajarlo.
¿sí? Cómo se puede trabajar. Y llegamos a las actividades, las últimas actividades. Estas actividades son para todos, menos la última, la planificación de entrenamiento solamente la hace quinto y sexto, ¿sí? Primero, tercero y cuarto no lo hace. Primero, tercero y cuarto solo hace la pizarra, el formulario y el resumen de la clase, la bitácora, como bien dice acá el primer guión de bitácora. Esto sí lo hace quinto y sexto. ¿Vamos? Bien, vuelvo a repetir. Pizarra padre para todos, formulario para todos, bitácora, resumen de la clase para todos. Solo quinto y sexto hace esta actividad, planificar un mes de entrenamiento, teniendo en cuenta la fórmula de la VAN y apoyarse en los cuadros de clasificación y recomendación de intensidad, volumen y recuperación, ¿sí? Bien, acá se necesitan ayuda y demás, vamos a estar en contacto, y luego me mandan dentro de la bitácora, abajo ponen actividad de planificación, dándole un ejemplo. Para guiarlos un poquito más, voy a empezar escribiendo el mes. Voy a colocar en este mes voy a tener 8 estímulos en total, 2 por semana, o puedo decir voy a tener 10 estímulos al mes. En las primeras 3 semanas 2 y en la última semana voy a tener 3 estímulos. Entonces, luego de escribir eso, voy a empezar a especificar por semana. La primera semana voy a hacer martes regenerativo, jueves superaeróbico. La segunda semana voy a hacer martes subaeróbico, jueves aeróbico. La tercera semana voy a hacer VO2 max, martes, y el jueves voy a hacer regenerativo. Y la última semana hago nuevamente VO2 max, el lunes, el miércoles regenerativo y el viernes subaeróbico. Luego de explicar eso, pueden hacer un cuadrito donde especifique el porcentaje, especifique el volumen y la intensidad y la densidad, dependiendo del cuadrito. Pueden copiar un tipo de sesión y pegar. Por ejemplo, acá arriba pueden poner acá primera semana, segunda semana, tercera semana, cuarta semana. Acá colocan martes, jueves, martes, jueves, martes, jueves. Acá lunes, miércoles y viernes. Abajo del día colocan ahí la intensidad, el volumen y la densidad. Así que está en el cuadro. En este cuadro, guíense con este cuadrito. Acá tienen el tipo de series que pueden hacer, ¿sí? Pueden copiar y pegar, pero no todo. Acá especifiquen un poquitito, no pongan 12, 15 por 300, pongan 15 por 300 o 12 por 300 al 55 al 70%, ¿sí? Acá también está especificado. Bien, vayan jugando con esto también un poquito, ¿sí? Cuando los días que van a hacer aeróbico, bueno, colocan carrera continua y ponen los kilómetros. Después cuando coloquen subaeróbico, el día que hagamos aeróbico, acá comienzan a optar por alguna, ¿sí? Hay 3 tipos de métodos para utilizarlo, y copien ahí, o quizás si se animan a crear alguna, lo pueden hacer, siempre teniendo en cuenta esto, ¿sí? Eso sería la tarea. Bueno, duda y consulta, vamos a estar en contacto en el grupo. Y no sé si fui muy rápido, muy lento, si me salté algunas cosas, si quedó claro algunas cosas o no. Traten de ver nuevamente el video para comprenderlo. Creo que ver el video de una no le va a facilitar las cosas, sino que repasándolo van a comprender más. Bueno chicos, nos estamos viendo. Que tengan buena semana. El 17 se cierra esta tutoría. Y bueno, un gusto haber estado con ustedes desde la virtualidad. Les deseo lo mejor a los que terminan sexto también. Lo mejor para los que tienen proyectado. Sigan capacitándose, estudiando, trabajando también y capacitando al mismo tiempo. Se pueden hacer las dos cosas, siempre teniendo prudencia cómo utilizar los tiempos. Y lo mejor chicos, un abrazo grande. Nos vemos.